Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. En esta emisión de Venezuela 360. Tendencias políticas en la región obligan revisión de alianzas con respecto a Venezuela. Mientras estos ciclos ideológicos pasan en la historia, los que están siendo víctimas de estos ciclos son millones de venezolanos que sufren, mueren. Expertos consideran que la urgencia es atender a los migrantes, sin tomar partido. Periodo post-pandemia en la economía venezolana. Son números que generalmente como analistas solemos ver solo en países que están, por ejemplo, en guerra. ¿Puede ser el repunte del petróleo la salida a la crisis del país? Ante ausencia de los padres. Uno tiene su propia vida y de la noche a la mañana le caen dos más. Abuelas en Venezuela obligadas a ser madres, otra vez. Y una historia de cambios y de reinventarse. Estoy muy pendiente de generar nuevos contenidos cada día. No se pierde la historia del Geek Guy venezolano y su fascinación por la tecnología. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Venezuela 360 de La Voz de América. Mi nombre es Cristina Caicedo Smith. En una época de cambios y movimientos políticos en América Latina, los organismos internacionales también mueven sus preferencias de acuerdo con las tendencias de sus miembros. ¿Cómo afecta esto el apoyo a una eventual renovación del liderazgo en Venezuela? Natalie Salas Guaitero nos presenta el análisis. El ajedrez político latinoamericano hace una nueva jugada. El triunfo de Guillermo Lasso en Ecuador y el paso casi arrasando a una segunda vuelta de Pedro Castillo en Perú impone la revisión de futuras estrategias por parte de organismos internacionales con respecto a Venezuela, tanto los que apoyan un cambio como los que desean que todo siga igual. A juicio de expertos, lo que puedan hacer organizaciones como la OEA, la ONU, el Grupo de Lima o el Grupo de Contacto es importante, aunque limitado. Y si bien el surgimiento de tendencias de izquierda progresista en el hemisferio llama la atención, en opinión de Diego Area, director del programa Venezuela del Atlantic Council, no marca necesariamente el camino a seguir por los países del continente. Yo dificulto que la izquierda democrática mundial, incluyendo la latinoamericana, vaya a querer verse retratada con Nicolás Maduro, que está acusado con pruebas de perpetrar crímenes de lesa humanidad y de otros crímenes. Mientras otras voces como la del senador colombiano Iván Cepeda, por cierto también uno de los fundadores del Grupo de Puebla, son de la idea de que la comunidad internacional debe apoyar una salida diplomática y consensuada. Debieran estar al servicio de propiciar un diálogo en el que pues los sectores de la vida política de Venezuela encuentren una salida, que no puede ser impuesta de una manera externa. Opinión no del todo compartida por el analista internacional Edmundo González, quien se inclina a que la solución debe pasar por las urnas de votación. Toda salida a la crisis venezolana pasa por la celebración de unas elecciones presidenciales justas, libres, creíbles y verificables. Pero la historia enseña que ningún país ha logrado un cambio si se mantiene aislado. En el caso de Venezuela, el apoyo internacional existe, aunque dividido, pues en esencia las naciones se agrupan conforme a su tendencia política. En el Grupo de Lima me parece que no estaba precisamente jugando ese rol, o no ha estado jugando ese rol, y pues por supuesto es comprensible que países y gobiernos que tienen posiciones políticas e ideológicas diferentes pues se aparten de un organismo que tiene muy claramente definidas sus preferencias. Es muy delicado y muy grave para nosotros los venezolanos, que aspiramos que en el marco de algún mecanismo tipo el Grupo de Lima se pueda encontrar una solución pacífica, democrática, electoral a la gravísima crisis que vive Venezuela. Y como alinear preferencias todavía puede llevar un tiempo, hay quienes consideran que la urgencia en este momento es ayudar a los migrantes. Mientras estos ciclos ideológicos pasan en la historia,
Los que están siendo víctimas de estos ciclos son millones de venezolanos que sufren, mueren y tienen que buscar un futuro mejor, enfrentándose a un largo y tedioso camino hacia lo que significa la migración. Un camino ya emprendido por millones de venezolanos que, a pesar de los peligros y obstáculos, prefieren aplacar el hambre con pasos, apostándole a un futuro que, aunque incierto, conserva la esperanza de que puede ser mejor. Natalie Salas Guaitero, Venezuela 360, Voz de América, Washington. Y hablando de cambios, tras la gran crisis económica que experimenta el mundo como consecuencia de la pandemia, los países esperan con ansias un repunte en sus cifras de crecimiento. Sin embargo, Venezuela será el único país de la región que seguirá cayendo. Esto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La pandemia destruyó empleos y redujo la actividad económica de los países, pero se espera que este año la tendencia cambie. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, después de tocar fondo, todos los países de la región verán un repunte, menos Venezuela. No solo no crecerá, sino que irá marcha atrás. Estamos hablando del 30% de la economía. Esto es tremendo. Son números que generalmente como analistas solemos ver solo en países que están, por ejemplo, en guerra. La experiencia afirma que con la reactivación de la actividad económica, los países productores de petróleo volverán a gozar de precios altos. Venezuela produce cerca de 500.000 barriles diarios de crudo, pero expertos consideran que aún así no se beneficiaría del eventual incremento en los precios. Esos barriles que se producen no generan caja, porque una parte de esos barriles, lamentablemente, están comprometidos con empréstitos a Rusia, especialmente a China, que se le deben todavía 13.000 millones. Los créditos con Rusia están prácticamente saldados, pero con China son 13.000 millones. Ante la dificultad de generar nuevos ingresos vía petróleo, el gobierno de Nicolás Maduro se ha mostrado dispuesto a atender solicitudes del sector privado en aras de mantener sus operaciones. Se retoma a partir de esta semana y del mes de abril el bono de apoyo solidario al trabajador y a la trabajadora venezolana de las empresas del sector privado. Pero si se estima que el sector público no tiene la capacidad de generar crecimiento, ¿cómo se sostiene la economía venezolana? Pues de dos maneras, de un sector privado que ha comenzado a reemplazar al sector público, que está comenzando a exportar productos no tradicionales, pero por otra parte, por la aparición de una economía subterránea, de una economía de sombra, de una economía oscura, básicamente, que se deriva de procesos ilícitos de legitimación de capitales, de lavado de dinero. Aunque la relación de Maduro con Rusia y China es cercana, ninguno de los dos países parecen estar ganados a la idea de financiar a Venezuela en este momento. Los chinos, incluso a partir de 2014-2015, dejaron de seguir financiando al mismo ritmo al país. Pero Rusia tiene igualmente a Venezuela 4 o 5 años arrastrando una crisis económica fuerte debido a que, al igual que Venezuela, su motor externo, lo que le genera divisas, lo que le genera crecimiento económico, son el petróleo y el gas natural. Y los dos, como sabes, por lo menos entre 2014 y 2018, se fueron al piso. A juicio de los expertos, sin renta petrolera, sin financiación externa y con un sector privado débil, el futuro pospandemia de Venezuela luce más cuesta arriba. Jaime Moreno, Venezuela 360, Voz de América, Washington. En un momento en el que las alianzas políticas son prácticamente cruciales para la resolución de conflictos, Venezuela reclama una posición firme por parte de algunas naciones europeas. Desde España, Julia Riera conversó con analistas. En la semana del 19 de julio... En los últimos años, las relaciones entre España y Venezuela se han caracterizado por constantes altibajos. Ya basta. Vamos a revisar a fondo toda la relación con España, a todo nivel, ya basta de agresiones. Ratificamos nuestra intención de la necesidad de una solución al conflicto y el apoyo que queremos y aspiramos, por supuesto, del Reino de España. Nuestro país, España, modestamente apuesta por el diálogo para solucionar también el conflicto político que existe en Venezuela. Es un conflicto que tienen que resolver los venezolanos, no lo vamos a resolver la comunidad internacional. Pero una cosa es el deseo y otra la realidad.
Desde España, expertos califican las relaciones entre ambos países como frágiles. Hay pocos avances, pero tampoco hay retrocesos. Lo que marca esa relación es la naturaleza del régimen chavista, que es un régimen con el cual es muy difícil lidiar. Analistas apuntan a que España y Venezuela no tienen muy claras sus estrategias el uno con el otro, aunque añaden la existencia de otro posible centro de discordia. Que en el caso particular de España tenemos un factor perturbador de esta relación, que es la presencia de Podemos. Lo que sí hay que pedir es que el gobierno de España actúe como Estado, se deje de trifulcas políticas internas y hable con una sola voz. Hechos como la visita de la canciller española a un albergue de migrantes y refugiados venezolanos en Cúcuta o la negación del presidente español de reunirse con el opositor Juan Guaidó durante su gira por Europa marcan, según los expertos, giros bruscos en el rumbo de la política exterior de España. A juicio de Salvador Martí, catedrático de la Universidad de Girona y miembro del Colegio de Ciencia Política y Sociólogos de Cataluña, no se ha cumplido ni con las expectativas del gobierno de Maduro ni con las de la oposición. Maduro pensaba que con la llegada de Borrell y la llegada del nuevo gobierno de coalición de izquierdas, la situación internacional de Venezuela mejoraría sustantivamente, y no ha acontecido. Y por el otro lado, la oposición, ya sea Guaidó o Leopoldo López, pensaban que España podría tener o podría continuar teniendo un liderazgo político a la hora de apoyar a la oposición. Por lo pronto, tanto la oposición como el oficialismo venezolano siguen apostando su esfuerzo al establecimiento de relaciones diplomáticas sólidas y positivas con la madre patria. Según los analistas consultados, al formar parte de la Unión Europea, España tiene poca maniobra de acción, ya que su gestión respecto a Venezuela está fuertemente condicionada por el bloque. Julia Riera, Venezuela 360, Voz de América, Barcelona. Ante la hiperinflación galopante en Venezuela, cada vez son más los grandes y medianos ahorristas que invierten en el sector inmobiliario de la capital española para proteger su dinero. Barrios de Madrid son el destino predilecto. Carolina Valladares nos cuenta de qué se trata. Un éxodo de venezolanos a 2 velocidades. Cientos de personas cruzan a diario la frontera con Colombia en busca de refugio en el país vecino. Otros ponen rumbo a Madrid para dejar a buen recaudo su dinero. Buscan unas viviendas generalmente en el barrio de Salamanca. Es difícil que compre solo un venezolano, normalmente vienen en grupos y ya te digo, barriadas céntricas, lujosas y con todos los servicios. De acuerdo con el último censo, hasta 42.200 venezolanos han echado raíces en la capital española en los últimos años, trayendo consigo un goteo constante de inversiones. Sabemos que invertir en el exterior y en moneda dura, invertir en dólares, invertir en euros, es algo que protege contra la inflación. Apartamentos que oscilan sobre el millón de euros y que pueden alcanzar los 2 dígitos según la ubicación y los metros cuadrados en la conocida como Milla de Oro de Madrid. Es la ley del mercado, ¿no? Hay más demanda, pues lógicamente el precio sube. Según la inmobiliaria española Gilmar, los venezolanos encabezan la adquisición extranjera de viviendas en Madrid, seguidos de mexicanos y colombianos. Pero no todos serían grandes fortunas latinoamericanas. De acuerdo con los expertos, familias venezolanas de clase media también habrían buscado invertir en el sector ladrillo para lograr la residencia española amparadas por el programa La Golden Visa. Es un permiso de residencia especial que hay en la normativa española que permite atraer economía extranjera vía personas físicas que quieran invertir en España en los distintos procedimientos que existen. Señoras y señores diputados, buenos días. En 2019, último ejercicio del que hay datos, España otorgó 8.000 visados dorados, batiendo así el récord por 7ª vez consecutiva. Según Transparencia Internacional, las arcas del Estado estarían ganando cerca de 1.000 millones de euros anuales, mientras Bruselas pide más transparencia y advierte de sus riesgos. El venezolano tradicionalmente ha invertido en Estados Unidos, pero a raíz de todas las sanciones que se han establecido en los últimos tiempos contra individuos ligados al régimen,
el venezolano ha estado buscando más, que ha afectado a todos los venezolanos, pero ha estado buscando más inversiones en Europa. Entonces, Europa cada vez se hace más difícil también para toda esta gente. Y con el fin de evitar el ingreso de capital de origen ilícito y actividades financieras derivadas del tráfico de drogas, el Gobierno de España aprobó en 2010 la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. Sin embargo, en 2019 la prensa española destapaba la compra de un edificio en el barrio de Salamanca por parte de empresarios venezolanos presuntamente vinculados al gobierno de Maduro. Una adquisición de 4,7 millones de euros que habrían sido desembolsados utilizando cuentas bancarias de Miami, Panamá y la isla de Barbados. Ante este panorama, con inversiones altas y no tan altas, opositores y oficialistas habrían pasado de adversarios políticos en Venezuela a vecinos en las privilegiadas calles de Madrid. Carolina Valladares, Venezuela 360, Voz de América, España. Al menos 830.000 niños viven sin sus padres en Venezuela debido a que muchos de estos adultos emigraron en busca de mejores condiciones de vida. Nuestra corresponsal Adriana Núñez Rabascal nos cuenta que la mayoría de estos menores quedan a cargo de sus abuelos. A sus 62 años, Lina Franco quedó a cargo de sus nietos de 13 y 14 años. Uno tiene su propia vida y de la noche a la mañana le caen dos más. Entonces ya son costumbres diferentes y aparte de que son ya costumbres diferentes, no son adultos para entender que, bueno, que independientemente que no te guste algo, tú tienes que aceptarlo porque tú no estás en lo que era tu casa, ¿verdad? Hace 4 años, la madre de los niños emigró a Colombia y por ahora no hay planes de regresar a Venezuela. Lina cuenta que ha tenido que lidiar con la tecnología que le es ajena y con la brecha generacional. Entonces se me ha hecho muy difícil, muy difícil en ese sentido y que me siento como a veces como impotente porque yo también tengo una psicóloga asignada, pero hay momentos que tiro la toalla. En situación similar se encuentra Elsie Rebolledo, quien está criando a su nieta adolescente, pues ambos padres viven en el exterior. Le he llevado a su hija como debe ser, pues como que fuera mi propia hija, lo he asumido, son mis hijos de nuevo. Los nietos son hasta más que un propio hijo. Y aunque es una responsabilidad que asegura no le pesa, la pandemia la llevó a buscar ayuda para la educación a distancia de su nieta, pues ya no se siente en capacidad de asumir el rol de maestra en el hogar. Sentarme, yo volver otra vez, yo apenas estudié hasta bachiller mercantil y todo eso se me olvidó prácticamente. A través de videollamadas, ella y su nieta mantienen contacto con los padres, pero explica que la separación es un duelo con el que a ambas les cuesta lidiar. No es fácil. Ella a veces se pone rebelde, no quiere hablar con nadie también, ni con los papás ni con las mamás, porque te están faltando las dos figuras, pues, el padre y la madre. De acuerdo con la Organización Defensora de los Derechos de la Infancia, SECODAP, al menos 15% de las familias que emigran dejan a sus hijos en Venezuela al cuidado de otros. La separación, según SECODAP, provoca alteraciones del estado de ánimo y un sentimiento de incomprensión en los niños. No están durmiendo bien, tienen pesadillas, se levantan constantemente en la noche, tienen miedo a estar solos. Sin embargo, ellos tienen una idea de que papá los dejó o mamá los dejó y es un sentimiento al final de abandono. Las cifras de SECODAP indican que los venezolanos emigrantes envían remesas de entre 10 y $100 mensuales para el cuidado de sus familias. Pero el confinamiento por el coronavirus en 2020 hizo que algunos dejaran de depositar esas ayudas. Según estudios de SECODAP, un 62% de los padres que se han mudado al exterior trabajan para, una vez establecidos en el nuevo país, poder llevarse a sus hijos y reunificar la familia. Sin embargo, las pocas oportunidades de empleo y la dificultad para obtener legalidad en la nueva nación hacen que el camino sea cada vez más largo. Adriana Núñez Rabascal, Venezuela 360, Voz de América, Caracas. Un reciente informe de la agencia Reuters y documentos internos de una plataforma de análisis financiero confirmaron que Venezuela logró enviar más crudo a China durante el mes de marzo. Pese a las sanciones implementadas por Estados Unidos, Venezuela logró aumentar su exportación en comparación al mes pasado.
La crisis impulsa cambios, a veces por necesidad. Desde que se fue de Venezuela, la reinvención ha sido una palabra clave para César Salsa. Verónica Villafañe nos trae la historia. Soy César Salsa, venezolano de Caracas, y soy periodista desde que tengo uso de razón. La carrera de César dio un giro debido a crisis económicas y cambios en la industria mediática. Yo estaba trabajando en Venezuela como periodista, me iba bien, pero ya veía venir que las cosas se estaban afectando un poco. Mi familia tiene raíces en España y en Italia, así que decidí sacarme los papeles y probar suerte en España, en donde ya tenía muchos amigos y conocía también gente del periodismo. Pero llegó a España en el apogeo de la crisis económica. Así que estuve trabajando en un call center, que al menos tenía trabajo, eso fue bastante bueno. Y al final sí pude lograr entrar a trabajar de periodista en una revista de tecnología, que además era mi pasión. Gracias a esa pasión consiguió una corresponsalía para el portal de tecnología norteamericano CNET en español en España, marcando el comienzo de una nueva trayectoria profesional. ¿En qué momento fue que decidiste que tenías que reinventarte, producir tus propios contenidos y convertirte en un influencer? Ayudé a varios medios de comunicación en España a lanzar sus portales digitales y sus blogs por primera vez, cuando ellos siempre eran periódicos o revistas, y eso me dio un poco la flexibilidad de decir, ok, esto está cambiando, y yo creo que hacia allá se dirige todo, así que siempre he sido muy maleable y siempre me he ido reinventando. Esa actitud lo ayudó a superar el cierre de CNET en español a fines del 2020 y lo impulsó a potenciar sus conocimientos en plataformas digitales. Ahora es su propio jefe. Estos no son trucos básicos, pero te van a ayudar muchísimo en tu... Como el Soy Geek Guy o Soy un tipo geek, su identificador en redes sociales, inspirado por su fascinación por la tecnología, produce y comparte contenido original y análisis sobre los últimos dispositivos y novedades de la industria en un blog, un podcast, YouTube, Facebook, Twitter y TikTok. Y adicionalmente, ser dueño de su propio tiempo ha cambiado su ritmo de vida, el cual comparte con su compañero más fiel. Bueno, un día normal del trabajo ahora significa que puedo pasar más tiempo con mi perro, pasamos todo el día juntos. ¿Quieres ir conmigo? Y a veces Gus hace cameos en sus videos. César no sabe qué le depara el futuro, pero por el momento confía que crear sus propias oportunidades es su mejor opción. Pero yo todo lo hago por este review, ¿okay? Verónica Villafañe, Venezuela 360, Voz de América, Los Ángeles. Por horas y regresando cada semana, cientos de personas hacen fila para poder recoger una bombona de oxígeno en la ciudad de Caracas. El repunte en los casos de COVID-19 en el país y la crisis sanitaria ha obligado a familias a cuidar a sus pacientes en casa, a falta de camas de hospital y atención adecuada. Y las redes sociales se han visto inundadas de mensajes de ayuda por parte de familias que necesitan tanques de oxígeno o llamadas popularmente bombonas en Venezuela. Las más grandes oscilan alrededor de los $1.500. Esto fue Venezuela 360. Soy Cristina Caicedo Smith. Gracias por su preferencia. Hasta la próxima. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.